tomará pues la alineación normal los pacientes. Lo que ocurre pues en la enfermedad de Blount es que esa curva se altera, sea que estemos hablando de la enfermedad de Blount juvenil, ¿cierto? O la enfermedad de Blount infantil, ¿cierto? Igualmente pues eh, sabiendo pues que la alteración en el plano coronal en los infantiles, digamos, es mucho más marcada, teniendo en cuenta pues, la alteración que se genera en esta curva, pues igualmente la población adolescente van a estar por fuera de la gráfica que normalmente pues tenemos para esto. Cuando tenemos, digamos, la presentación entonces de estos pacientes, aquí tengo un cosito, perdónenme, yo quito esta cosa que tengo acá, me sale un error acá. Bueno, cuando hemos visto como hemos visto en oportunidades pasadas, teniendo en cuenta pues el espectro de enfermedad, ya sabemos pues que la enfermedad de Blount infantil ocurre en los pacientes menores de 4 años, ¿cierto? Y se desarrollan pues todas las características clínicas y ya la enfermedad de Blount de inicio tardío ya va a ocurrir en la población mayor de 4 años. Thompson y Carter pues definieron y le dieron digamos, dos segmentos etarios para los cuales logra definir ciertos parámetros, encasillándolos en juvenil, en aquellos pacientes que tienen, se desarrolla la enfermedad entre los 4 y los 10 años, y ya el adolescente en aquellos pacientes en que la deformidad se presenta o se diagnostica pues ya luego de los 10 años. ¿Cuáles son las otras características importantes? Y según Catón, en su trabajo muy clásico, hizo una comparación de las características de estos pacientes de inicio temprano y de inicio tardío. Realmente, pues la edad es algo bien claro. La obesidad es un parámetro que se ve mucho más marcado en los pacientes de inicio tardío y adicionalmente se presenta mucho más en la población, digamos, negra. Hay que tener en cuenta que en los pacientes de inicio tardío la bilateralidad es algo que no es tan común como se ocurre en los pacientes del Blount infantil, y realmente la recurrencia en estos pacientes cuando se hace el manejo adecuado no es tan frecuente como sí ocurre en los pacientes de origen temprano, para que lo tengamos en cuenta. Otra deformidad importante y otras características que se pueden presentar en estos pacientes es que lo más relevante es que se genera pues un ensanchamiento en la metáfisis proximal medial de la tibia proximal, ¿cierto? Pues valga la redundancia, lo que va a generar una alteración, ¿cierto? Y lo que genera pues ese efecto en el crecimiento del compartimento medial, por decirlo así, de la tibia proximal. Todo esto basado pues en los principios que nos reporta Volkmann desde hace mucho tiempo con respecto a la sobrecarga que se genera en dicha zona, lo que genera inhibición del crecimiento, debido a que los condrocitos sufren pues cierto daño, y esto a lo largo del tiempo va a generar una deformidad en el crecimiento del compartimento medial. Adicionalmente, pues en el Blount adolescente reportan que esa sobrecarga genera una reacción sobre el cóndilo medial del fémur distal, favoreciendo mucho más, asociado a la deformidad, el compromiso del ángulo femoral distal lateral, que es como una de las características más relevantes que uno ve en los pacientes con el Blount de inicio tardío o adolescente, en donde el predominio de la deformidad del fémur distal es mucho más común. Entonces, para darle sustento a esto, hay trabajos en donde evalúan la incidencia de la deformidad de la tibia distal y en el Blount de inicio temprano y en el Blount de inicio tardío. Perdónme que aquí tengo un cosito, 30 segundos, que tengo una cosa aquí que no me deja. Ya. Entonces, y sale este trabajo en donde evalúan la incidencia de la deformidad que ocurre en el fémur distal lateral y en la tibia distal, en los pacientes con Blount infantil y adolescente. Ya hablamos hace un par de semanas que los trabajos de la enfermedad de Blount muchas veces combinan las entidades, y hay que recordar y hay que recalcar, como hemos hablado con el doctor Galván, que son entidades completamente diferentes para que no vayamos a confundir en algunos momentos pues cierto tipo de conductas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ellos? Observar si existe una deformidad en el fémur distal y en la tibia distal en los pacientes con Blount infantil y adolescente, y la relación que existe con el ángulo tibio femoral.
En este caso, teniendo en cuenta pues los 17 pacientes que encasillaron como blount adolescente, observaron que sí existía una deformidad común, teniendo en cuenta que en este trabajo se basaron en el ángulo anatómico de la extremidad. ¿Listo? Y fueron a definir que los pacientes que tenían blount adolescente tenían mucho más compromiso del ángulo anatómico lateral distal femoral basado en comparación con los pacientes eh, infantiles y adicionalmente del ángulo de la tibia proximal distal. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos se atreven a generar, digamos, cierta conclusión o cierta recomendación en donde reportan que la deformidad principal en el blount de inicio tardío, en este caso adolescente, va a ser principalmente en el fémur distal. Esto todo asociado pues al momento en varo constante que ocurre en la rodilla, dado pues por todos estos principios de Boltzmann que ya les mencioné previamente, lo que genera la deformidad. Cuando uno revisa la literatura, digamos que existen varios resultados basados en el manejo que hay disponible para este tipo de deformidades, ¿cierto? Entonces, Bushnell y sus colaboradores evaluaron más o menos 63 extremidades de blount tardío y para ese momento el manejo que ellos hicieron fue una hemiepifiziodesis, teniendo en cuenta que luego de los resultados finales, 43% de la población que ellos estudiaron requirieron ser llevados a una osteotomía para un manejo definitivo luego del manejo inicial, ¿cierto? Lo que sustenta, digamos, las teorías iniciales que los pacientes, digamos, que los manejos van a ser mucho más basados en osteotomías y en el uso de implantes mucho más rígidos. Otto y sus colaboradores, teniendo en cuenta pues que tenían una población de 6 obesos que desarrolló blount tardío, los pacientes fueron llevados definitivamente a una osteotomía de la tibia proximal, igualmente debido a que los pacientes que fueron manejados inicialmente como una epifiziodesis quedaron con una deformidad residual. Y Gordon y colaboradores en su trabajo, digamos, clásico y que reportan en varios de los estudios que uno puede reportar, que uno puede revisar, perdón, eh, fueron llevados definitivamente pues a una corrección gradual luego de 4 meses y medio con un fijador externo y le hicieron seguimiento durante 15 años en donde encontraron que los resultados eran mucho más predecibles en estos pacientes que tenían blount tardío que fueron llevados a una corrección gradual. Entonces, de aquí en adelante vamos a tener en cuenta tres de los manejos más, digamos, más relevantes para el manejo de blount adolescente, que es la hemiepifiziodesis y en dónde tiene cabida, la corrección aguda y adicionalmente la corrección gradual. Cada uno, digamos, con unas características especiales o definitivas para ciertos pacientes, teniendo en cuenta que el objetivo final es corregir la alineación de la extremidad. Entonces, cuando hablamos del manejo del blount juvenil y adolescente, ¿cierto? Con la hemiepifiziodesis me encontré este trabajo en donde toman 14 extremidades en pacientes de 10 años con un índice de masa corporal alrededor de 30. Se les hizo seguimiento cercano a los 2 años y usaron la técnica pues de Metisó con solamente un tornillo canulado de rosca total. Ellos al final del trabajo hicieron el seguimiento del MAD y la medición del ángulo femoral distal lateral y el ángulo medial de la tibia proximal y obtuvieron, digamos que, unos resultados en donde, si ustedes ven, la técnica que ellos aplicaron en este paciente, inicialmente pues era un paciente que tenía un varo asimétrico, ¿cierto? Con un compromiso unilateral mucho más marcado de la extremidad del miembro inferior derecho. Usaron la técnica pues de Metisó solamente con uno de los tornillos. Recordar que este tornillo pues es un canulado que tiene que tener rosca total con un diámetro aproximadamente de 7 y si ustedes ven las características radiológicas en la región de la tibia proximal medial existe un ensanchamiento de la fisis, digamos lo que nos ayuda a corroborar el diagnóstico. Esta tabla con el objetivo pues, de definir cuáles fueron los resultados. Si ustedes ven el ángulo de la tibia proximal medial, todos están por debajo casi que de 85 puntos, ¿cierto? Tiene una tibia muy vara y cuando vamos a ver el resultado final, logramos obtener unos resultados mucho más favorables. Adicionalmente, el MAD de los pacientes, incluso en algunos casos,
se logra o se torna, digamos que se sobrecorrige. Y si ustedes ven el resultado, definitivamente estos pacientes en el cual se hizo una hemiepifiziodesis, solamente el compartimiento lateral, el fémur distal y el la tibia proximal, se logró obtener pues un resultado bastante favorable. Y ellos se atreven a decir que solamente en una población de Blount juvenil que tenga un potencial de crecimiento de más de 2 años, ¿cierto? Y que tengan un índice de masa corporal menor a 40, son estos pacientes pueden ser candidatos al uso de hemiepifiziodesis para el manejo del Blount adolescente, con unos resultados que pueden ser un poco más predecibles. Cuando nos pasamos ya a, digamos, al escenario de las osteotomías de la tibia proximal, tenemos este trabajo en donde describen los pacientes en los cuales se les va a realizar una osteotomía de cuña y apertura medial para la corrección de la tibia vara proximal. Seleccionaron inicialmente 11 tibias en 9 pacientes, en donde la edad máxima era un promedio de 15 años y un peso antes de la cirugía de 137 kilos, bastante pesados. Pacientes se les realizó una osteotomía de la cuña de apertura medial con un injerto y el uso de una placa de la tibia proximal Tomofix. Ojo, que esto es un tema bastante importante. No se hizo osteotomía al peroné, pero sí se les dejó un DREN, se les hizo una fasciotomía y se les hizo controlcopanorámicas. ¿Por qué recalco lo de la osteotomía al peroné? Porque hay trabajos en los cuales no consideran relevante realizar la osteotomía al peroné, en otros sí, y ahorita digamos que esto puede ser pues un punto a discutir con los profesores. Evaluaron pues inicialmente entonces el ángulo distal lateral del fémur. Vemos que en un comienzo era de 95 grados, ¿cierto? Y alterado obviamente, el igual que el ángulo de la tibia proximal medial. Y los resultados que ellos obtuvieron con esto fue que lograron obtener casi que unos desenlaces o unos ángulos de la tibia medial proximal anatómicos, ¿cierto? O en el rango de normalidad, al igual que del el ángulo femoral distal lateral con una corrección cercana casi a los 17 grados luego del procedimiento quirúrgico. Ojo, que estos pacientes, digamos que la tasa de complicaciones se ha visto que en los textos puede ser un poco mayor, diferente a los pacientes en los que se realiza hemiepifiziodesis. En este caso uno desarrolló un seroma, otro desarrolló una infección del sitio operatorio que requirió pues el retiro de la placa por aflojamiento de la misma y finalmente uno tuvo pues como una infección de tejidos blandos que fue manejada con antibiótico y obtuvo un buen resultado. Si ustedes ven acá, este era más o menos el escenario que usaban. Un paciente que tuvo una recaída cuando se le hizo el manejo con solamente un tornillo, les tocó pues llevarlo a una osteotomía de apertura de cuña medial con la placa Tomofis y obviamente pues le aplicaron un injerto tricortical allí para mantener la altura, obteniendo pues unos resultados bastante favorables. Luego está un punto en donde existe la opción de usar una hemicondrodiastasis, en donde para este caso sí encontré varias opciones de manejo e incluso hay varios artículos que reportan este tipo de técnica quirúrgica, que el objetivo es principalmente levantar el plato medial, ¿cierto? A expensas pues de una fijación externa con el fin pues de mantener el control del plano coronal, ¿cierto? Evaluando pues la superficie de la rodilla y adicionalmente del slop tibial. Bueno, en este caso, la indicación que uno encuentra en la literatura para esto es que los pacientes tengan un varo menor a 20 grados, que todavía tenga digamos, un potencial de crecimiento que, que ya esté pues como cercano a la madurez esquelética, ¿cierto? Y los pacientes que tengan adicionalmente cierto grado de discrepancia. Uno encuentra, digamos, varias técnicas y el uso de varios fijadores externos, obteniendo pues unos resultados, digamos que favorables con respecto a la alineación de la extremidad. En algunos casos hacen la fijación de la articulación tibiofibular distal con el fin que no se vayan a generar alteraciones en la congruencia de la tibia distal pues, o de la mortaja, con el fin de obtener unos de resultados un poco más favorables y tienen pues en cuenta, digamos, esos principios o esas indicaciones que vimos inicialmente. Y finalmente,
pues está la opción de la fijación externa. Últimamente, en las cirugías que tuvimos la semana pasada con el doctor Galván, que pusimos al menos creo que dos fijadores externos tipo Ilizarov. Hablamos mucho del Taylor Special Frame, que es un fijador externo, pues un hexápodo, ¿cierto? Y me encontré este trabajo en donde hacen el manejo de la deformidad de los pacientes con Blount adolescente, teniendo en cuenta lo que les mencionaba, si existe alguna diferencia en realizar la osteotomía de la tibia, perdón, de la fíbula o no, con respecto a los resultados definitivos de la, del procedimiento, ¿cierto? Del uso pues del fijador externo tipo hexápodo. La ventaja que tiene este fijador, en teoría, es que logra corregir pues en todos los planos la deformidad y que adicionalmente pues digamos que es algo muy automatizado en donde uno pues tiene un sistema o un software en donde vacía los datos y obtiene pues va obteniendo gradualmente la corrección de la deformidad luego de realizar la osteotomía. Existen complicaciones eh, con respecto al manejo de esto, es que lo que ha pasado con muchos fijadores externos, reportan infección del trayecto de los shunts, ¿cierto? Aflojamiento de los mismos, que en momentos no es tan cómodo para los pacientes, pero los resultados logran ser, digamos, bastante favorables y a favor de esto, y que en teoría no existe digamos, una diferencia en si se realiza o no, sobre todo con la corrección gradual, la osteotomía del peroné, ¿cierto? Y cuando hablamos específicamente entonces de esto, de la corrección gradual, teniendo en cuenta que cuando usamos las placas hacemos una corrección aguda, me encontré adicionalmente este trabajo en donde evaluaron 51 extremidades con una edad promedio de 9 años, en donde hicieron la fijación externa con un Ilizarov. Listo. Hicieron 21 con Ilizarov y 30 con Taylor Special Frame y evaluaron el ángulo de la tibia proximal medial, el MAD y el JUCLA. Si ustedes ven, finalmente, pues en el preoperatorio, todos los pacientes tenían pues alterados los ángulos iniciales y cuando se hizo el retiro del fijador externo, todos lograron obtener unos desenlaces favorables luego del seguimiento a un año y al final se obtuvo una corrección estadísticamente significativa, teniendo en cuenta que la corrección gradual, digamos que puede tener también digamos, un desenlace favorable para el manejo de estos pacientes que tienen enfermedad de Blount adolescente. Aquí es más o menos como el escenario, incluso en este caso, el paciente tuvo pues como una alteración o no logró una corrección adecuada con el uso de un implante, digamos, de una fijación interna. Fue llevado pues a la fijación externa con un hexápodo, obteniendo pues un resultado favorable de la extremidad. Finalmente, con respecto a su alineación, ellos reportan que a pesar que el test de alineación aún sigue siendo con un MAD algo varo, clínicamente el paciente tenía un muy buen resultado y funcionalmente era lo que él estaba esperando. Entonces, finalmente, está claro entonces que la presentación tardía tiene, pues no me atrevo a decir que una fisiopatología diferente, pero sí, digamos, un comportamiento diferente y una población específicamente, pues, diferente y unas deformidades muy claras con respecto a la infantil. Las indicaciones, sobre todo para no usar fisiodesis o para sí usarla en este caso, son muy claras en la literatura, que el paciente tenga un potencial de crecimiento más de 2 años, que tenga un índice de masa corporal menor de 40 grados, perdón, menor de 40, y que digamos la corrección en algunos textos uno encuentra que no tenga una magnitud mayor a 15 grados en el varo, lo mismo que para la corrección aguda con placas, ¿cierto? En este caso, ya digamos que las complicaciones para el uso de esos implantes generalmente los basan principalmente en el sobrepeso, porque eso puede llevar a falla de los mismos y para eso está el uso de la fijación externa, que ya según digamos, la preferencia del cirujano reconstructivo, pues, o el cirujano ortopédico pediatra, depende del gusto de cada uno. Usar un fijador externo tipo Ilizarov, un monorriel, como en este caso hacían, pues, la diastasis, pues, de la fisis, o
un Taylor Spatial Frame. Esto es como lo que les traía para hoy, basado principalmente en Blount Adolescent.